días a todos. Una vez más, somos la Iglesia Reformada Pan de Vida. Ya saben, los invitamos a los estudios los días miércoles con el hermano Jorge Berríos. Estamos aprendiendo mucho acerca de la Santa Cena, el sentido original de la Santa Cena. Es los miércoles a las 10 de la mañana. Puede conectarse en el canal o mandarnos un mensaje si desea conectarse. Y los sábados a las 10 de la mañana estamos en este momento en el capítulo 8, la Confesión de Fe Bautista de 1689, para después a las 7 de la tarde con el pastor Ronnie Valladares. Estamos en este momento leyendo acerca de las grandes doctrinas de la Biblia. Bendición está por medio de Facebook Live y también va a quedar la enseñanza ahí en la página de la iglesia, ¿ok? Están todos invitados. También los invitamos a los servicios generales. Comenzamos a las 1:30 con la escuela dominical, 2:30 comienza el servicio y a las 3 de la tarde comenzamos ya a transmitir por medio de las redes sociales, Facebook Live, y muy pronto estaremos también en YouTube. Así que le pedimos si desea información de la dirección, es la 1251 California Avenue, Suite 700, la ciudad de Pittsburgh, California, 94565. Puede dejarnos un mensaje y nosotros le vamos a devolver el mensaje, ¿verdad? Le vamos a contestar. Y también le pedimos que nos ayude, que se conecte en la página de YouTube para que podamos ya transmitir en vivo. Sería de mucha bendición para ustedes y también para nosotros. Vamos a estar entonces meditando en la Confesión de Fe Bautista de 1689, capítulo 8, Cristo el Mediador, y estamos en el párrafo 4. El Señor Jesús asumió de muy buena voluntad este oficio y para desempeñarlo nació bajo la ley. La cumplió perfectamente y sufrió el castigo que nos correspondía a nosotros, el cual deberíamos haber llevado y sufrido, siendo hecho pecado y maldición por nosotros, soportando los más terribles aflicciones en su alma y los más dolorosos sufrimientos en su cuerpo. Fue crucificado y murió y permaneció en el estado de los muertos, aunque sin ver corrupción. Al tercer día resucitó de entre los muertos con el mismo cuerpo en que sufrió, con el cual también ascendió al cielo, y allí está sentado a la diestra de su Padre, intercediendo, y regresará para juzgar a los hombres y a los ángeles al final del mundo. Amén. Eso es lo que dice la Confesión de Fe Bautista de 1689. Estaba buscando aquí algo en YouTube para ver si podemos hacer. Déjenme chequear aquí algo rápidamente. Ok, no lo logré encontrar. Ok, bueno. La semana pasada estábamos hablando acerca de la muerte del Señor. Que Él murió de verdad. Su muerte física fue un hecho real. No fue una historia inventada. Bendición, hermano Santiago. No fue una historia inventada por alguien. Y amén. Y nosotros, hermanos, estábamos hablando acerca de cómo debemos de venir nosotros a examinar todos estos puntos. Como en una corte legal, tenemos que ver todas las pruebas que existen para llegar a una conclusión concreta, ¿verdad? ¿Cómo tenemos que venir nosotros? Con presuposiciones establecidas por la tradición, la manera cultural, la forma de pensamiento o lo que se me ha enseñado, o venir con una mente abierta. Nosotros, y este libro se lo recomiendo mucho, se llama, es de Simon Greenleaf. Simon Greenleaf, él era un abogado muy bueno en 1860 y pico de la Universidad de Harvard.
él hace una defensa y este libro es un libro pequeño, el testimonio de los evangelistas se llama. Y él pone sobre la mesa todos los factores de investigaciones, los testimonios históricos, los testimonios que salen en la Biblia acerca de los testigos físicos. Y todo lo pone no para hacer cambiar a la persona que no quiere, aquella persona que cabezona, como decimos nosotros, aquella persona que tiene una tez dura, que no, sino para que al poner nosotros las pruebas sobre la mesa, las evidencias, presentar las evidencias, esta persona en su corazón se vuelva como un niño que se da cuenta de su error, de su pecado y que busca y que confía en la solución que se le está poniendo enfrente de él. Nosotros, hermanos, no tenemos que probarle a nadie que Dios existe. Las pruebas están ahí latentes. Usted solo abre su ventana, mira hacia arriba, mira su cuerpo, mira todo lo que existe y se va a dar cuenta que hay un Dios, creador de todo. Déjenme darle entrada aquí al pastor, vaya a dar eso, ok. Eso no es el problema. Ahora, dar pruebas de la resurrección del Señor, el por qué la necesidad de su muerte, ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer de manera diligente. Presentar las pruebas y la mejor prueba que hay es la condición humana. En nuestro cuerpo nosotros llevamos siempre un recordatorio. Ese recordatorio es la muerte. Todos morimos, nacemos, crecemos, nos desarrollamos, envejecemos y fallecemos. Esa es la prueba latente de que sucedió algo en contra de un ser superior de Dios, de un ser que todo lo conoce, creador, y eso lo llevamos en nuestro cuerpo. ¿Por qué morimos? Si el cuerpo es algo perfecto, dicen los doctores que el cuerpo se reproduce, las células, todo, pero ¿por qué morimos, verdad? Y también, ¿por qué dentro de nosotros existe la maldad? Es por la separación que hubo en el huerto del Edén cuando el primer ser humano pecó. Ahora, tenía que haber una paga por ese pecado. Esa paga por ese pecado no la puede proveer nadie en este lado de la creación. Tiene que venir de alguien que es nuestro representante perfecto, que es santo y que también es divino. Para que pueda llenar todos estos requisitos, solamente existe una persona y se llama Jesucristo, el Dios hombre. Este Dios hombre tenía que venir a nacer como un ser humano, se desarrolló, cumplió la ley y murió bajo esa ley que establecía que todo era pecado, pero no daba la solución. Cuando Él muere, lo que hace no es quitar la ley, sino que cierra la brecha que hay, y esa brecha es la que nos separaba. Él los vuelve a unir y ahora nosotros, por medio de la gracia, por medio de su redención, la redención que obtenemos por medio de su sacrificio, nosotros podemos venir a tener la vida eterna y el perdón de nuestros pecados. Ahora, este Dios hombre, Jesucristo, murió como un ser humano, físicamente. Estuvo en la tumba por 3 días y resucitó sin ver corrupción, dice la confesión de fe, sin que su cuerpo entrara en un estado de descomposición. Y eso es como otra prueba encima de todas las pruebas que ya el Señor ha dado y dio por medio de los profetas, que su santo no vería corrupción, que el cuerpo de aquel que fue el Mesías esperado, Jesucristo, su cuerpo no entraría en la descomposición natural como todos los seres humanos. Después de morir, entramos. Él fue resucitado. Ok, esa es otra de las pruebas. Ahora, una vez más, la resurrección del Señor no es una historia, hermano, inventada, es una realidad, es un hecho real. Hay pruebas teológicas, el cumplimiento de las profecías. Buenos Hay días, buenos bendiciones, días. Perdón, bendiciones, Estela, gracias. bendiciones. Bendiciones a usted. Le damos- Disculpe que lo interrumpa. no se Sí, preocupe, le damos sí, gracias a Dios por Gladys. sí, muchísimas Estamos hablando gracias, de pastor. eso. Sí, Amén. es Amén. una, bueno, está bien, tranquila ella.
y gracias a Dios ha salido bien todo. Está tan agradecida con Dios, está tan agradecida con todos ustedes, con esas oraciones que siente ella que le llegaron a ella y le da las gracias y dice ella de que vamos a ir a la iglesia cuando ella esté bien. Amén. Amén. Bueno, Agradecerle a Dios no, a nosotros primero, no, hermana. sí, Nunca agradecerle a a nosotros, es Dios, a sí, Dios. sí, Amén. agradecerle a Dios y también por todos ustedes que han orado por ella y estamos muy contentos. Amén. Gracias, gracias a Amén. Dios, gracias. Así es que, Amén. perdón que lo interrumpa, pero No se preocupe, no, sí, no. sí, ok, Nos pastor. gozamos con usted, nos alegra mucho, de verdad. Y hermano, Sí, algo que debemos de entender, no somos nosotros, es Dios el que hace la es obra. Dios, sí, es Aún ni Él, siquiera decir la oración que hacemos nosotros, no. sí, Es la voluntad es, perfecta de Dios, es la amén, misericordia de Dios. Nosotros amén. oramos porque deseamos que el Señor haga algo a Sí, favor. sí, Y gloria a Dios que el Señor sea glorificado y sí. sigamos adelante, ¿ok? Hay que seguir adelante, sí, con el Amén, favor gloria a de Dios, Dios. sí. Amén, pastor. Mire, y estábamos hablando de esto, si cuando el Señor resucita, nosotros recibimos todo. Podemos Sí, orar amén. a pedirle al Señor, al Padre, por la salud de nuestros hermanos, la Ujú, salvación de nuestros ujú, familiares, amigos, el poder de que la iglesia se mueva para adelante, el crecimiento personal. Son yeah. tantos los beneficios que Ay, la sí, amén. resurrección del Sí. Señor Jesucristo trae a los creyentes, a la iglesia, hermano, Ujú, que ujú. ese es el punto de partida. Él murió, resucitó, y porque Él resucitó, nosotros recibimos todas esas Todo lo de bendiciones bendiciones. y le damos gracias al Señor por eso, ¿verdad? Sí, sí, amén, Ahora, gracias. amén. La semana pasada leímos Hechos 26 del 1 al 32. Usted se acuerda de eso, es cuando estaba el apóstol Pablo enfrente, defendiéndose en frente del rey Agripa. Vimos varios nombres de personas que existieron en la historia, que podemos encontrar testimonios de que sí existieron. Por ejemplo, Berenice, la hermana de Agripa, esposa de Félix. Berenice murió en el año 79 después de Cristo en la erupción del monte Vesuvius en Italia. Imagínense, hermanos, todo eso está en la historia. Son cosas que nosotros podemos decir, podemos confiar que esas personas sucedieron en realidad, vivieron en realidad en ese tiempo. Entonces hay un punto de partida también eh, histórico y eso debe de fortalecer nuestra fe. Esta mujer Berenice, ella falleció una vez más en la erupción del monte Vesuvius. Yo creo que ella estaba en Pompeya o en Herculano, en una de esas dos ciudades. No, eso sí no recuerdo bien, pero aparece el nombre de ella, Berenice. Qué bonito cómo es la Biblia, ¿verdad? La Biblia va entrelazada con la historia de la humanidad. La historia y la salvación, hermano, es la historia de Dios utilizando todos los medios, todas las situaciones, interacciones humanas, la historia, todo lo que sucede ya está, hermanos, había sido dicho que iba a suceder por Dios. Así que Dios es soberano y Él es conocedor de todo. Ahora, ¿qué dice la Biblia así acerca de la resurrección? Porque eso es algo, un punto de partida muy importante. ¿Qué dice la Biblia acerca de la resurrección? Primera de Corintios 15:3, que el apóstol Pablo, él enseña esto, porque primeramente dice, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió, dice. Cristo murió, tuvo que morir el Señor. ¿Y por qué murió? ¿Cuál fue la razón que Él tuvo que morir? Por nuestros pecados. Y no solamente por nuestros pecados, sino que porque dice conforme a las escrituras. Ahora el versículo 4 de él, mucha gente niega la muerte del Señor. Ya lo estábamos leyendo en el Corán. Los testigos de Jehová dicen que el Señor no murió, que Él fue hecho un vapor, fue y subió al cielo así. Hermanos, no hay nada que sea más atacado que la doctrina que enseña que el Señor Jesús murió y resucitó. Ahora, vamos una vez más, ¿qué dice la Biblia? Porque eso es lo que a nosotros nos importa.
porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿De quién recibió? ¿De dónde recibió Pablo esa información? La recibió de Dios mismo. Que Cristo murió por nuestros pecados y Él tuvo que venir a pagar los pecados de la humanidad, y todo esto era conforme al plan perfecto de la redención eterna que antes de la fundación del mundo había sido tramado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Conforme a las Escrituras, ya Dios lo había dicho, la muerte del Señor Jesucristo no fue un accidente, no fue algo provocado por los humanos, no, ya Dios Padre en su sabiduría perfecta, omnisciencia, Él ya había planeado todo esto y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y una vez más el apóstol utiliza conforme a las escrituras. Cuando dice conforme a la escritura, se está realizando aquel plan de Dios conforme él había dicho. Se va poniendo, haciendo por obra. Ahora, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales viven aún, dice Pablo. Apareció a Cefa, apareció a los apóstoles y apareció a 500 hermanos que ustedes pueden ir a buscarlos. Recuerde, estamos nosotros leyendo algo que fue escrito hace 2000 años y Pablo está testificando y les dice, si ustedes no me creen, vayan a preguntar. Hay más de 500 hermanos que aún viven algunos, dice, aunque otros ya duermen, ya pasaron a mejor vida, ya están en la presencia del Señor. Bendiciones a María. Pero ustedes pueden ver, Bendiciones a pueden todos. escuchar, pueden preguntar y escuchar el testimonio de ellos, de que ellos vieron que el Señor resucitó de los muertos, dice. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos como un abortivo, dice, me apareció a mí. Imagínense, hermano, el apóstol Pablo, el sentido de humildad de haber presenciado el gozo que hay, que él sentía de haber visto al Señor Jesucristo resucitado, pero también viendo que fue por misericordia que el Señor se le apareció a él, porque él no se sentía digno. Él dice, como un abortivo, como al último, dice, al último me apareció a mí. Él reconoce, hermanos, la condición donde él se encontraba antes de que el Señor viniera a su vida, y se da cuenta él y entiende que él que murió en esa cruz y resucitó, tuvo misericordia de él y vino a salvarlos. Ahora, ¿qué es lo que hace sin? Como nosotros, la resurrección del Señor, cuando leemos todo esto, ¿qué es lo que nos debe de quedar en el corazón? Que claramente su resurrección fue demostrada a través de apariciones y también a través de los testimonios apostólicos de esas apariciones. Lucas hace un reporte a Teófilo en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, hermano, y también el Evangelio de Lucas son un reporte, ¿ok? De lo que había sucedido. Alguien contrató a Lucas para que Lucas, como era un historiador, pusiera todo lo que sucedió, todo lo que él escuchaba de Pedro, lo pusiera, lo plasmara en papel y se lo diera a esta persona que estaba tan interesada. Se llamaba Teófilo. Ahora, en Hechos 2:24 viene Lucas y le escribe a Teófilo y le dice, Teófilo le dice, ese Jesús, el cual Dios levantó, dice, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Qué es lo que le está diciendo? Teófilo le dice, Jesús murió como un ser humano. Y estando en esa condición, él utiliza un lenguaje poético basado en el libro de los Salmos, donde los dolores de la muerte, lo que usted y yo sufrimos es como una cuerda que te agarra y te jala. Jesús murió como un ser humano y él en esa condición, también su cuerpo físico fue atrapado por esas cuerdas y fue jalado a la muerte. Y cuando uno está atado
con cuerdas, no se puede mover, queda inmovilizado y solo que alguien venga y te libere es que tú te puedes volver a mover. Esas cuerdas, hermano, representan el enemigo más grande de la humanidad. Esas cuerdas es la muerte. Y el libro de los Salmos habla de eso, Salmos 18:5. Váyanse al libro de Salmos que vamos a estar leyendo de ahí, capítulo 18. Dice el libro de los Salmos 18:5, ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Ok, ahora vamos a leer Salmo 18, porque el Salmo 18, hermano, no sé si usted lo ha leído, es precioso, pero vamos a comenzar a leerlo en el sentido de que todo lo que sucede en el Salmo 18, primeramente, es para llevarnos a entender algo. Y por eso le pido que lea el Salmo 18, capítulo 18, versículo 50. El Salmo 18, versículo 50 dice: grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Ok, ¿por qué comenzamos en el versículo 50? Para no entender algo, construir una base. Todo el sufrimiento, todo lo que sucedió tenía un propósito. Y ese propósito era mostrarnos que en Cristo Jesús, el Mesías esperado, iba a estar la salvación. Ok, grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Dice, en un sentido poético, el escritor, que la victoria de ese rey eterno, el Mesías, iba a ser por el cumplimiento, iba a ser el cumplimiento de algo que ya había sido planeado, iba a ser como un premio por su santidad, y después lo vamos a leer, ok, vamos a irlo al suave, y que los beneficios de la misericordia que nosotros obtenemos a través de ese ungido santo, lo reciben ¿quién? David y su descendencia, pues el pueblo de Dios. ¿Ok? Pero todo siempre viene por medio de quién? De la victoria del Mesías, de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario y al haber sido resucitado. Ahora, cuando vayamos aquí en el Salmo 18:50, váyase al versículo 4, porque allí comienza cuál fue el camino de la exaltación del Señor Jesús. Fue el sufrimiento y la muerte. Dice el versículo 4 y 5, me rodearon ligaduras de muerte, dice, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Se imagina, hermano, 1000 años, 1000 años antes de que el Señor Jesucristo naciera y muriera y resucitara, ya el escritor de Salmos, David, él ya estaba hablando de una manera profética, un salmo mesiánico acerca del sufrimiento del Mesías, la victoria del Mesías, el beneficio que recibiríamos a través de la victoria de ese Mesías, pero también él relata el hecho real de que él tenía que morir y vemos nosotros ahí plasmado todo el sufrimiento del Señor, todo lo que estaba pasando. Si usted pone mucha atención, la muerte rodeó, las ligaduras de muerte, dice, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ustedes saben toda la pasión de nuestro Señor Jesucristo durante esas últimas semanas de vida, toda la manera en que fue golpeado, fue escupido, fue irrespetado, abusado, y todo eso, ¿verdad? Ahora, cuando vamos a leer el versículo 19 al 20, va a ser 19 al 20, esa muerte no lo pudo retener. Las ligaduras con que la muerte ata el cuerpo físico, que es solamente una figura poética, no pudo retener el cuerpo del Señor.
Esos 3 días estuvo ahí, tenía un propósito y él resucitó. La muerte no pudo vencerlo como la muerte ha vencido a los seres humanos que morimos. El cuerpo entra en descomposición, pero en el caso del Señor Jesucristo, la muerte no lo pudo retener. ¿Y qué dice ahí el versículo 19 y 20? Me sacó al lugar espacioso, dice. Me libró porque se agradó de mí. La resurrección del Señor Jesucristo es la prueba latente que la ira del Padre fue satisfecha en ese sacrificio de su Hijo Santo. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, dice. Yo, dice, que estaba atrapado, dice, en las cuerdas de la muerte. Yo que fui atemorizado por todo lo que sucedió, ¿por qué me has abandonado? Todo eso, dice, eso trajo algo. ¿Y qué fue? El agrado, la satisfacción que todo mi sufrimiento, sin merecerlo, trae bendición y vida a aquellos, pero yo tenía que ser levantado. Entonces, me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí, dice. Con Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a su santidad. Usted sabe, el Señor Jesucristo dice que no vino a cumplir la ley. Él no vino a quitar la ley, perdón, él vino a cumplirla. Y él vivió y cumplió toda la ley. Todo lo que sucedió, el Señor Jesucristo solamente fue un cumplimiento de todo lo requerido en la ley, en el Antiguo Testamento, y que el Señor Jesús lo vino a cumplir al pie de la letra. Y ahora, por esa razón, dice que el Padre lo premia. ¿Y cómo lo premia? Levantando. ¿Por qué? Porque conforme a la limpieza, estoy leyendo el versículo 20, conforme a la limpieza de mis manos, dice, mis acciones, dice, mis acciones han sido justas. Cuando habla de manos, habla de acciones, habla de la manera de pensar, de todo lo que somos, nuestras obras, pues, pocas palabras. Todas mis obras fueron limpias. Todas las cosas que él hizo, dice él, en su vida durante estaba vivo, él, fueron agradables a aquel que lo conoce todo. Fui justo, fui santo. Ahora, él me ha premiado y me ha recompensado por esa santidad. Ahora, cuando vamos nosotros al versículo 7, el versículo 7, ¿cómo fue la resurrección del Señor? Lo estuvimos leyendo en Mateo 27, dice. 21, perdón. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Dice que el Padre, el poder que tomó para resucitar al Hijo, fue algo que todo el mundo pudo ser testigo. La tierra tembló, dice. ¿Se acuerdan? El velo del templo se rasgó de arriba para abajo. Temblaron, se abrieron las tumbas, salieron muertos, volvieron a la vida para volver a morir. ¿Por qué? Porque en ese momento estaba Dios mostrando la aprobación y también estaba mostrando que la ira de él por lo que había sucedido. Así que la resurrección del Señor Jesucristo lo que hace es mostrar el poder de Dios, la satisfacción sobre su sacrificio, y al resucitarlo es la muestra de que Él está agradado con el Hijo, algo que nunca nadie había podido hacer. Antes de Jesús nadie había podido resucitar, morir y resucitar. Ahora Jesús resucita, siendo el Hijo de Dios perfecto, santo. Él hace lo que nadie puede hacer y el Padre lo resucita como un premio, como una satisfacción que él siente al ver que su hijo cumplió todo lo que se le había delegado, ¿verdad? El Salmo 18:20, una vez más, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado.
Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. El Señor Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él vivió la vida que no podemos vivir y murió la muerte que nosotros debíamos de haber muerto, pero resucitó, y porque Él resucitó, mostrando que el Padre, su ira fue, se agradó, su ira fue satisfecha. Hermanos, lo resucita, y porque Él resucita, usted y yo resucitamos. ¿Cómo entendemos nosotros la victoria de Cristo sobre la muerte, hermano? Ese es el comienzo, hermano, de nuestra vida, hermano. Entender la victoria de Cristo sobre la muerte. La resurrección física, hermano, de nuestro Señor Jesucristo es el ancla de nuestra fe. Si yo no creo que el Señor resucitó a los muertos, vana es mi fe. Si yo no creo que el Señor resucitó físicamente, ok, físicamente, hermano, la fe que yo profeso está vacía, está muerta. Esa resurrección física es la garantía que yo también, que usted y yo, que su iglesia, su pueblo, vamos a resucitar con Él, hermano, de esa manera. La resurrección lo que hace es dar comienzo a la iglesia, es el punto de partida de todos nosotros, hermano. ¿Sabe una cosa? Si usted se pone a leer qué sucedió antes y después de la muerte y la resurrección del Señor, va a ver a los discípulos del Señor antes de su muerte, cuando escuchaban que el Señor tenía que morir, se escandalizaban. ¿Cómo es posible? Dijo Pedro, le dijo al Señor Jesús, ¿cómo es posible que tú desees eso, que hables así de ti? ¿Se acuerdan? ¿Cómo es posible? Entonces, ni ellos comprendían lo que iba a suceder. Pero algo que sucedió en estos hombres, que antes de su muerte, su resurrección y recibir la promesa del Espíritu Santo, antes de eso, ellos eran cobardes. Sí andaban con el Señor, pero no habían sido embestidos por el poder, el beneficio del poder del Espíritu Santo. Al punto que sin temor estos hombres se enfrentaron a testificar de esa resurrección, de ese Cristo resucitado. Pedro murió crucificado, boca abajo, porque no se sentía, perdón, con la cabeza para abajo, porque no se sentía digno de morir en la misma posición que había muerto el Señor Jesucristo. Simón, el celote, murió crucificado también. Andrés murió crucificado. Felipe murió crucificado. Pablo fue decapitado. Bartolomé fue decapitado después de haber sido despellejado vivo. Santiago el Mayor murió a filo de espada. Tadeo fue martirizado en Armenia y lo mataron con un hacha. Mateo fue muerto a espada. Juan, el único apóstol que murió de muerte natural. Tomás fue traspasado por una espada. Santiago el menor murió a punta de golpes. Y Matías fue lapidado a punta de pedradas. ¿Usted cree que alguien que está creyendo una mentira o que han inventado una mentira, ¿usted cree que esa persona iba a dar la vida y morir en esas condiciones, de esa manera? Y no solamente estamos hablando de los 12 apóstoles, estamos hablando de miles y miles y miles de creyentes que por amor a ese Cristo resucitado, al amor que recibieron al ser perdonados sus pecados, la convicción que viene, hermano, fueron capaces de dar la vida. Dios nos ayuda a nosotros que si algún día nos enfrentamos o enfrentamos una condición igual a esa, persecución o que nos quieran matar, que seamos testigos también, testigos que honremos a Dios. Si hay que dar la vida en ese momento, hermano, vamos a tener que hacerlo. La resurrección de Cristo es la puerta
que abre la promesa del poder del Espíritu Santo para que usted y yo, los creyentes, podamos nosotros venir y vivir la fe y tener el valor de compartir. Lucas 24:49 dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero esa promesa no se podía cumplir si el Señor Jesucristo no hubiera muerto y no hubiera resucitado. Él murió y resucitó, y por eso es que Él viene y hace esta promesa que después de su partida, Él iba a enviar al Espíritu Santo, que es la promesa que viene del Padre, el Hijo, para la iglesia. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos, dice, del poder desde lo alto, dice. Ustedes, dice, tienen que confiar, tiene que pasar todo para que ustedes sean investidos, sean llenos de ese poder que viene de lo alto, para que tengan valor. 40 días, hermano, estuvo el Señor, después de que Él resucitó, 40 días estuvo el Señor con sus discípulos. Y eso lo dice, y hasta después de su resurrección, en Hechos 1:3 habla de eso. Esos 40 días fue un periodo, hermano, importante de instrucción para los discípulos. Esos 40 días fueron un periodo de instrucción muy importante para los discípulos. Para después de esos 40 días que pasaran, ¿qué sucedió? Ascendió a los cielos y ser exaltado a la diestra de Dios Padre. En esos 40 días, ¿qué es lo que hace el Señor para probar que Él había muerto y resucitó? Él le muestra las heridas de sus manos y su costado, Juan 20:20, para mostrarle algo. Su sufrimiento fue real. Esas manos traspasadas, su costado traspasado, eso fue real. Que hizo también, según Lucas 24:43, él comió alimentos. Un fantasma, una aparición no va a tener la necesidad de comer algo. Físicamente él come, muerde, como hacemos nosotros, ¿verdad? ¿Se imagina, hermano, qué gozo sintieron los apóstoles al ver que su maestro estaba vivo, aquel que había muerto, aquel que ellos sintieron temor y salieron corriendo y lo abandonaron, pero que el Señor viene, vuelve y los perdona, los restaura y ahora lo está preparando para la tarea que iba a venir, que era conquistar el mundo con el Evangelio? Qué gozo sintieron esos hombres, hermanos. Su maestro vive, hermanos, para después, ¿qué cosa? Ser testigos presenciales cuando fue el Señor arrebatado físicamente, ¿ok? Físicamente fue arrebatado, según Hechos 1:9, dice que ellos vieron cuando el Señor físicamente fue arrebatado al cielo. Ahora, Apocalipsis 1:17 dice que ese mismo que subió así, Él va a descender. Estamos esperando nosotros esa venida del Señor, donde todo ojo lo va a ver. ¿Estamos esperando eso o estamos esperando una venida secreta, como muchos han enseñado? Durante ese tiempo, sirvió como un testimonio de que el Señor Jesucristo resucitó físicamente. Pero ahora la relación con los discípulos iba a cambiar. Ya no iba a ser algo que un contacto físico. Ahora iba a ser algo más sólido, más importante, más eterno, que es lo que usted y yo también disfrutamos el día de hoy. La comunión con Él a través del Espíritu Santo. Jesucristo recibió un cuerpo glorificado y Él se vuelve en los discípulos y en todos los creyentes el Espíritu vivificador. Él, por medio de su muerte, su resurrección, su ascensión y estar sentado a la diestra del Padre, Él se vuelve un Espíritu que nos da vida a nosotros. Por eso nosotros tenemos, hermanos, que rechazar toda espiritualización romántica que hay ahora de la resurrección física del Señor. Yo he escuchado muchas veces de esto, que tal vez usted no me entiende, pero déjeme tratar de explicarle. Mucha gente dice, ay, yo lo siento al Señor aquí en mi corazón, algo bonito.
solamente como un sentir, una emoción. El Cristo resucitado está aquí. No, hermanos, el Señor en su resurrección, Él vive dentro de nosotros. Es el espíritu vivificador. Es tratar con espiritualización, tratar de espiritualizar románticamente la resurrección física del Señor, hermano. Esas solo son insinuaciones subjetivas, hermano, que no concuerdan con el testimonio de los apóstoles. Hermanos, la tumba está vacía, hermanos, ¿ok? El testimonio de los discípulos de cientos de testigos de que resucitó, hermanos, es real, Él vive. La resurrección corporal es la prueba de que Jesús es el Hijo de Dios, Hechos 33 y Romanos 1:4, que Él es el Redentor, Hechos 2:36, que el Padre se fue satisfecha su ira en el Hijo, en la obra del Hijo, Hechos 2:23-24. La necesidad de esa muerte, la necesidad de su muerte física y la victoria sobre la muerte en la resurrección es algo, hermano, glorioso que tenemos que nosotros agarrar, abrazar, digerir y tenerlo siempre, hermano. Él vive y si Él vive, nosotros vivimos. Primera de Corintios 15:42 dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay un cuerpo animal, dice el apóstol, y hay un cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Ok? ¿Sabe que en la iglesia de Corinto ese era uno de los temas candentes que había, que si el Señor había resucitado de una manera física? Y 1 Corintios 15, 36, 37, léanlo, 1 Corintios, 15, 36, 36, 37, el apóstol Pablo utiliza un ejemplo. Pero esto viene para contestar la pregunta que sale en el versículo 35. Pero dirá alguno, dice en el versículo 35 del capítulo 15 de 1 Corintios, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Dice. Porque ese era ¿cómo se dice? El tema. ¿Cómo vamos a resucitar? ¿Vamos a resucitar con un cuerpo? ¿Vamos a resucitar de esta manera? ¿Vamos a hacer un espíritu? La gente estaba preguntando eso. Viene Pablo y dice, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Si ustedes están preguntando eso, necio les dice, tú lo que siembras no se vivificará si no muere antes, dice. Ese grano, dice, tiene que caer y el grano tiene que morir para mostrar una analogía de lo que había sucedido en la cruz y los tres días que estuvo el Señor. Tiene que morir, dice, ¿para qué? Para que germine, dice, para que dé fruto. Y lo que siembra no es el cuerpo que hace de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. La analogía que el apóstol Pablo utiliza era una que era usada por los rabinos judíos para enseñar acerca de la resurrección. Recuerden que los fariseos creían en la resurrección. Pero Pablo lo que está haciendo no es dirigir a la audiencia a la enseñanza de los rabinos judíos. Pablo lo que está haciendo es dirigiendo a los oyentes, a la iglesia, no a la enseñanza vacía de los rabinos, que sí están en lo correcto, sino que al hecho real de que Jesús murió, que Él es el grano desde nosotros todos germinamos, dice, que Jesús murió, pero que también resucitó, germinó, dice, con un cuerpo físico. Así que si Él resucitó un cuerpo físico que comía, que mostró sus manos, su costado, que Él estaba hablando, nosotros vamos a resucitar igual, dice.
con un cuerpo físico, pero glorificado. Y el apóstol Juan, hermano, habla de eso 40 años después en el Evangelio de Juan. Juan 12:24 dice que de cierto digo, dice, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Si el grano de trigo, si un grano usted lo pone y no lo entierra, y no pasa el proceso natural de que el grano viene, el agua, la tierra y todo lo hace germinar, que reviente. Dice, no va a producir más fruto, dice. Él se va a quedar un grano así por toda la eternidad. En cambio, si este grano muere, cae a la tierra, muere y pasa su proceso y después germina, dice, va a dar muchas plantas. Entonces el apóstol Juan dice, hey, Jesús tenía que morir y resucitó de una manera física. Y porque Él resucitó, nosotros vamos a resucitar con Él también. ¿Cuál es la preocupación? Les dice. El cuerpo del Señor Jesucristo, al morir, ¿qué fue? Llevó todos los pecados del mundo. Pero cuando Él resucita, ya no resucita en debilidad, porque la deuda ya había sido pagada. Ahora, al resucitar viene y es como que Él está diciendo, vencí a la muerte. La muerte ya nunca va a tener poder sobre el cuerpo físico y tampoco va a tener poder sobre aquellos que son resucitados y que son beneficiados por mi obra. La muerte, la separación eterna de Dios. Él ya no iba a morir. Y porque Él ya no iba a morir, también nosotros nunca más moriremos. La vida eterna, hermano, en su resurrección, es lo que nosotros, usted y yo, también recibimos de beneficio. Hay un testimonio, hermano, en la Biblia acerca de la resurrección física del Señor Jesucristo. Y eso es lo que a mí me encanta de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios muestra, expone los pros y los contras. Tomás no esconde nada, no es nada perfecto, que todo el mundo creyeron y bla, 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 bien, no, no. Muestra momentos de duda de las personas, de los protagonistas de la historia, momentos de duda, momentos de, ¿cómo diría yo? Que hasta pensaban tirar la toalla, hermano. Muestra las tradiciones. Y hay un discípulo llamado Tomás que él se le conoce como el incrédulo. Él no creía. Este hombre era desconfiado de todo. Dice Juan 20:24. Pero Tomás, uno de los 12, dice, imagínense, alguien que había caminado por 3 años con el Señor, llamado Didimo. No sé si ustedes saben que esta palabra significa el gemelo. ¿Ok? No estaba con ellos cuando Jesús vino. Mira, a mí me encanta esto. ¿Cómo se mira la interacción humana? Algo, no es una historia que alguien vino y escribió tratando de ser perfecta. No. Muestra la historia en el lienzo de la historia, como los protagonistas, sus debilidades, hasta la manera de comunicarse. Dice, estaba Tomás, le dice, al que le decían Tomás el gemelo. Dice, imagínense, hermano, qué precioso esto. No estaba con ellos cuando Jesús vino. Esto fue después de que resucitó. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor vimos, al Señor hemos visto. Tomás, el Señor estuvo aquí con nosotros. ¿Y qué les dijo él? Si yo no veo, si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiera mi dedo en el lugar de los clavos y metiera mi mano en su costado, yo no voy a creer. Incredulidad. 3 años anduvo este hombre con el Señor. 3 años él vio milagros, maravillas, a Lázaro resucitado, sanaciones de enfermos. Y en ese momento viene y dice, ¿saben qué? Yo no les creo. Si el Señor no viene y yo no toco con mis manos físicamente, dice,
de donde estaban, meto el dedo, donde estuvieron los clavos y donde estuvo el costado que fue traspasado. Yo no voy a creer. Muchas veces somos nosotros, ¿verdad? Necesitamos ver para creer. La vida del cristiano, hermanos, no es por vista, es por fe. Nosotros creemos en el testimonio. Y el testimonio es comenzando. ¿Quiénes somos nosotros? Pecadores que necesitamos ser restaurados. Necesito de un Salvador. Ahí donde viene y se desarrolla todo el plan de salvación. 8 días después, dice el versículo 26 del capítulo 20 de Juan, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llega el Señor Jesucristo, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, él estaba en un cuarto, las puertas cerradas, y dice que el Señor entró. Recuerden, él tiene un cuerpo glorificado, ya no está atado al tiempo, al espacio ni la materia, hermano. ¿Ok? Ya esas limitaciones que antes él tenía como un ser humano durante su ministerio terrenal, ya esas habían sido vencidas. Ahora él viene, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Esa paz que viene por medio de su sacrificio, esa paz que viene para con Dios, el saludo que él les da. Luego dijo a Tomás, Tomás, tú eres el que estaba hablando. Tú eres el que no creías. Pon aquí tu dedo. Pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente, dice el Señor. Imagínese, hermano. ¿Cuántos de nosotros, hermanos? Y yo se lo he dicho a ustedes, si usted se para y mira hacia atrás, todo lo que viene, todo lo que usted viene arrastrando en su vida hasta el momento de hoy, qué más testimonio pues, necesita usted para creer que Dios lo ha estado guardando? Yo no sé cómo ha sido tu vida, hermano. Todo lo que has pasado, yo no sé de dónde te sacó, pero si te paras, si sos honesto contigo mismo y miras hacia atrás, todas las cosas que habíamos hecho, no era para que el día de hoy muchos de nosotros estemos parados el día de hoy aquí. Pon aquí tu dedo, le dice, y mira mis manos, dice, mira, aquí está. Y acerca tu mano, no solo mira, sino que toca también. Mete en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente, le dice. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Y esta parte de mí me encanta. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, usted y yo, por fe, por la obra del Espíritu Santo. Por eso nosotros no vamos detrás de obras, no vamos detrás de milagros. ¿Saben que la iglesia del primer siglo no pedía nada de eso? ¿Saben lo que pedían ellos? Fortaleza, guianza, sabiduría, santidad. Ahora no, ahora la iglesia pide milagros, 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 y todos son cosas que, que se van, ya mañana ya no sirve. No, la iglesia del primer siglo pedía guianza, fortaleza, sabiduría, dominio propio. Este apóstol, Tomás, el incrédulo, tiene ese nombre el incrédulo, hermano, porque necesitó creer para ver. Ahora viene el Señor, se le aparece, después de ese que resucitó, se aparece a ellos y por alguna razón este hombre no estaba. Lo había dejado. ¿Usted cree que fue alguna coincidencia que él no estaba ahí? No, hermanos. Esto lo dejó el Señor como diciendo, yo tengo el control de todo. Él no va a estar ahí, pero eso va a servir para el beneficio de usted y mío el día de hoy. Para que esas palabras donde dice el Señor, bienaventurados los que no vieron y creyeron, porque Él tuvo que ver para creer. Nosotros no podemos, nosotros no estuvimos ahí, hermano, pero hoy creemos por fe.
por la obra perfecta del Espíritu Santo que obró en nuestros corazones. Son las 11 de la mañana, hermanos. Vamos a terminar. Si tiene alguna pregunta, hermano, abra su micrófono, porque no quiero tocar solamente así superficialmente lo que vamos a estar tocando el próximo sábado, ¿verdad? Déjenme apuntar. ¿Tienen alguna pregunta, hermanos? No sé, o dije algo que no está correcto, o no dije algo muy claro. Pueden preguntar ahorita. Bendiciones, hermana Lidia. Me alegra verla. Bendiciones, pastor. Buenos días a todos. Amén. Buenos días. ¿Cómo se siente? ¿Mejor? Sí, gracias a Dios, mucho mejor. Ok, me alegra. Bueno, parece que no hay pregunta el día de hoy. No sé si quedaron confundidos más o que quedaron impactados. No sé. Bueno, sepa Dios lo que va a hacer. Vamos entonces a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Hay tantas cosas que darle gracias a Dios, hermanos, que si vemos nosotros las noticias y todo, tantas desgracias que están sucediendo, hermano, por todo el mundo. Y todo eso tiene que pasar, ¿verdad? Nosotros tenemos que vivir agradecidos con el Señor de lo bueno que Él es con nosotros. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, sí, hermanos, hermano Santiago. No, hermano, quería dejar pasar por alto, hermano, que dice, o nos ha dejado más confundidos, nos ha quedado impactados, pero así, lo que es, hermano, que hemos quedado, bueno, sí, esto produce un impacto, hermano, en nosotros. Ver la grandeza de este plan, hermano, que el Señor, Dios Padre, pues, trazó para que, a través de su Hijo, hermano, somos el fruto de su aflicción, hermano. Estabas hablando sobre el grano de trigo que dice que si no cae a tierra y muere, no llevará fruto, se quedará solo, dice, ¿no? Amén. Pero eso es, hermano, como se dice, la premisa de que como el Señor, Él murió y ahora, hermano, somos prácticamente el fruto de su aflicción, que lo habla en Isaías. Ese salmo, hermano, que mira todo cómo se cumple todas las profecías, hermano, que es algo tremendo, sí. Realmente. Como no darle, bueno, como dicen, no hay peor ciego del que no quiere ver, hermano. Porque cruzando toda la información en toda la Biblia, todas las cosas, todas las profecías se sostienen. Así como dijiste el otro día, hermano, que dice, Cristo es el cumplimiento de la ley. Él vino a cumplir todo, hermano, lo que ya estaba trazado, decretado. Y Él fue el cumplimiento de todo. Y yo la mañana, hermano, así también estaba leyendo, porque imagínate lo que mencionaste en el Salmo, ¿no? Todo lo que él iba a atravesar, cómo su padre iba a quedar satisfecho. Pero también, hermano, hay una cosa, el otro lado, en cuanto en el Isaías, cuando habla, a ver, para estar mejor, no tengo que ir ahí porque... Isaías 53. No, es Isaías, de que está hablando desde el otro lado, porque decías tú de que pues está, como decir, hermano, la oferta está echada, ¿no? Está, como dicen, no hay nadie, porque empezabas diciendo de que pues que hay suficiente evidencia, suficiente luz, hermano, no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere produce mucho fruto. Amén. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará. Perdón, el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Si alguien me sirve, que me siga, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguien me sirve, mi Padre lo honrará. Y eso, hermano, porque leyendo un versículo más atrás, del 24, él
dice, ¿no? El 23 Jesús. La glorificación del Señor comenzó con su humillación. Sí, exacto. Comenzó con su humillación. Juan 12:27 dice que su alma estaba turbada. Dice, él tuvo temor como un ser humano. Padre, sálvame a esta hora. Imagínense, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre, dice. Se imagina, hermano, las veces que el Señor anunció. Ahora cuando vamos nosotros a Isaías 53:11, dice que el Señor, y usted habló de ese versículo, hermano, él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará, dice, ¿cómo? Satisfecho. Porque por su conocimiento justificará a mi siervo justo. ¿A quién? A muchos. Él, como el grano, la analogía del grano, él sufre, muere, pero da mucho fruto. ¿Se imagina, hermano, usted ver un campo y solo ver una planta? O ver un campo y ver verde todo el campo. Porque un fruto, un grano cayó y fue y germinó y dio muchos más granos, muchas plantas. Así es lo que está diciendo la analogía que está utilizando Isaías, que él dice a través de su muerte, su aflicción, de su humillación, fue glorificado, y la glorificación es de beneficio ¿para quién? Para usted, para mí. Entonces él quedará ese satisfecho, consumado es. Ya no hay nada más que hacer. Nosotros no tenemos nada, no podemos hacer nada. Amén. Todo lo que hizo él, todos nosotros lo que tenemos es un beneficio que viene por la obra redentora del Señor. Amén. Sí, hermano. Amén. Sí, Gloria a Dios. Nomás para cerrar, hermano, Sí. lo que habla en Gálatas, que Dios no puede ser burlado, ¿no? Oh, sí. Lo que siembras, eso vas a cosechar. Que siembra para su carne, hermano, de que no podemos ser salvos, pero no agarramos, porque ahí está. Si leemos esa parte, hermano, un momentito. Sí, ahorita lo entiendo, perdón. Esa parte donde dice, pues, que habiendo escuchado, habiendo oído, no escuchan, y viendo, no ven, una cosa así, ¿no? Y viene, pues, el juicio después. Sí. Ahorita dice que siembra para su carne, Sí. que su carne cosechará corrupción y muerte, diría, ¿no? Amén. Cosecha para el espíritu, Sí. vida y paz, ¿no? Vida y vida eterna. Amén. Porque no nos perdemos, o sea, esa es la parte del fruto que debemos dar por lo que hemos creído. Ese es el resultado para aquellos que niegan y rechazan el testimonio de que Cristo murió y resucitó para cubrir nuestros pecados. Si yo vivo confiado en mi obra, ese fruto no es para vida, va a ser para muerte. Y mi vida no va a ser, ¿cómo se dice?, a reflejar lo que sucedió, lo que trae esa obra redentora, que es una nueva vida. Y voy a seguir siendo el mismo, pero con el título de ¿qué? De cristiano, una camiseta solo. ¿Okay? Bueno, vamos a orar entonces, hermanos, si me acompaña. Señor, te damos gracias, Señor, por todo lo bueno que eres, Señor. Escuchamos el testimonio de Estela, Señor, de su hermana Gladys, que salió bien de la cirugía, Padre. Y te damos gracias por ello, Señor. Hay también, Señor, ahí en El Salvador un niño, Señor, que está enfermo, Señor, en el hospital, Señor. Te pedimos que obres, Padre. Obra en él, Señor bendito, y en la familia, y no los conocemos, Señor. Si tú, Señor bendito, si no te conocen a ti, Señor, te pedimos, Señor, que tengas misericordia de ellos, Padre, y que traigas, Señor, sanidad física y la vida, Señor, eterna, y el perdón de los pecados a ellos también. Seguimos clamando por nuestro hermano Manuel, por su esposa María, y por todos aquellos en la congregación que están enfermos, Señor, o pasando, Señor, necesidades. Señor, ten misericordia, Señor bendito. Vela por tu pueblo, Señor, no solamente aquí, sino que también aquellos que nos están sintonizando y en todo el mundo, Señor, que hay tanta necesidad, Señor, en medio de tu pueblo. Hay persecuciones, da fortaleza, Señor, da sabiduría, Señor, da paz, Señor. Mientras esperamos, Señor, la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo, Señor.
Te damos la gloria solamente a ti y te la damos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estamos entonces despedidos. Una vez más, gracias por estar esta mañana. Sigamos adelante y ya saben, nos vemos mañana. Dios es bueno, amén. Prepare su Amén. Gracias corazón. por la Mañana vamos a clase. tomar la Santa Cena. Amén. 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 Gracias por esa clase. La verdad que es de gran Gracias. bendición para todos. Amén. Saludos a todos hasta Nicaragua. También Dios les saludos. bendiga. Gracias, Dios les pastor. bendiga, Dios les bendiciones. bendiga a Gracias, Bendiciones a todos. todos. Gracias. Pastor, hoy va a haber Hermanos, estudio a las ahora 7 también nos en reunimos la con casa la de hermana Mari. Maya en el estudio hoy en la noche. Y ya saben, a las 7 de la tarde en el hogar de la hermana Mari y Charlie, a las 7 de la tarde.